López, mesa de honor, señores académicos, señoras y señores. Quiero comenzar antes de hablar brevemente sobre el tema de antropología de salud, y destacar cómo la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública ha tomado este tema. No es habitual que una revista que, como su nombre lo dice, se dedica a la salud pública en general y por otra parte la medicina experimental en mérito a sus orígenes a comienzos del siglo XX, que dedique un número en su simposio a un tema que se ha sentido muy extraño a lo que es la práctica médica, a la práctica en general de las profesiones de salud en los últimos años. Creo que eso merece este. La antropología médica de la cual este número se está haciendo cargo es una antropología médica que viene a ser una de las, mitológicamente, dos versiones que actualmente se debaten en la antropología médica. En el Perú, la antropología médica no nace o no viene de la mano de los antropólogos. Los que traen la antropología a la medicina en el Perú son los propios médicos. A comienzos del siglo XX, si queremos remontarnos a una etapa relativamente reciente y moderna y estructurada, o si queremos remontarnos aún más a la época incluso del siglo XVIII, en la época colonial, la diversidad cultural de nuestro país, la diversidad de prácticas sanitarias, la enorme cantidad de conocimientos acumulados en las sociedades, contrastaba con la práctica habitual médica. Y eso llamó la atención de los más avisores, de los más avispados de los médicos, que entendieron claramente que su práctica médica no podía desvalorizar simplemente a las prácticas médicas existentes. Y entonces esa primera aproximación hacia la antropología médica vino de la sorpresa, del conocimiento de unas realidades totalmente distintas a las que habían aprendido en sus propios tiempos. Quiero mencionar en particular cómo surge la antropología médica en el Perú a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Es una época en la cual el Perú, ya independiente, surge con un dilema sobre su relación entre los republicanos emancipados y esas vastas mayorías que ocupaban el Ande y la Amazonía, y que una versión generalizada de la época colonial simplemente los consideraba salvajes, incultos, y cuya única solución para el país era que desaparecieran lo más prontamente posible, o físicamente, que era la alternativa de los extremos, o culturalmente, aculturándolos sus propias culturas y convirtiéndolos a la cultura occidental. Esa era la solución para el país. Frente a eso, un grupo diverso de médicos, la mayoría de ellos de origen provinciano, y que por sus raíces culturales, familiares e incluso étnicas tenían vínculos con las sociedades tradicionales, levantaron una pequeña barricada de resistencia. Y ahí tenemos a un cúmulo de personas notables, Federico Sabiosas, que inició probablemente desde su nativa Ancash y siendo quechohablante nativo, el estudio de síndromes muy sencillos, como el del susto o de diversas plantas medicinales, que tuvo que alternar, sin embargo, paralelamente con el dedicarse a una rama de la medicina mucho más tradicional, como era la farmacología, para poder subsistir en un medio en el cual estos temas no eran conocidos. Y así como él, hay otros personajes más, Julio Cetello, entre ellos, que también dedicaron gran parte de su experiencia y su tiempo a estas variedades de la actividad médica no reconocida por el occidente. Sin embargo, estos inicios tuvieron una poca acogida. Tal vez lo más importante es la acogida que tuvo la propuesta de Carlos Alberto Seguín, que no solamente con su propuesta más conocida de una psiquiatría cultural, sino sobre todo con su visión de la medicina tradicional, dio un enfoque novedoso y nuevo, que lamentablemente no ha tenido el seguimiento necesario. Es recién a partir de los años 60 cuando el tema de la antropología en el Perú entra de mano de los antropólogos, y por influencia de la antropología cultural norteamericana, la cual produce jornadas de antropólogos jóvenes que entre sus diversos campos incorporan el conocimiento de las sociedades tradicionales y dentro de ello sus prácticas rituales de salud y de otros temas vinculados. Y es allí cuando poco a poco, paulatinamente, la antropología y la salud
comienza a afianzarse en nuestro país. En nuestro país es lamentable que reconozcamos que, a pesar de nuestra enorme diversidad, tenemos 16 familias lingüísticas, tenemos más de 60 pueblos étnicos distintos, de los cuales el Estado reconoce solamente unos cuantos menos. A pesar de eso, no tengamos ni siquiera una sola formación básica en antropología médica. Que las asignaturas de los planes de estudio de todas las facultades de medicina del país no incluyan esto como una labor central. Que ni siquiera en la mayoría de ellas se incluya como un tema en una de las asignaturas de los cursos de ciencias sociales. Que tengamos solamente una maestría, además de antropología pura, que incluye la antropología médica como uno de sus temas dentro de nuestras asignaturas. Esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Es por eso la discordancia que tenemos. De allí viene el fracaso de programas planteados desde una visión exclusivamente occidental y que se plantean frente a una población que simplemente lo ve con otros ojos. No peores, no menores ni mayores, simplemente distintos, que es la verdad. La antropología médica, por eso, no solamente es una necesidad en nuestro país, sino es un imperativo para todo el personal de salud. Probablemente, siguiendo el ejemplo de los maestros que les he comentado, muchos de los que practican medicina finalmente terminan utilizando intuitivamente herramientas de la antropología al comprender al otro. Sin embargo, esto está totalmente desestructurado. Y la consecuencia es el escaso número de artículos, investigaciones o trabajos sobre antropología realizados desde las ciencias de la salud. Para el número que estamos presentando hoy en día y del cual tenemos a dos representantes que van a hablar de sus temas respectivos, ha sido difícil encontrar personal de salud, profesionales de la salud, que trabajan en el tema de antropología médica. Lo que sí encontramos con una mayor abundancia son profesionales de las ciencias sociales que trabajan y se acercan hacia la salud como un tema importante de las dimensiones humanas, pero la conjunción no está dada. Es necesario, imprescindible, diría yo, que la antropología médica en un país diverso como el nuestro se incorpore como un eje central para cualquier profesión, porque somos un país diverso, pero además en las profesiones de la ciencia de la salud es imprescindible. Es imprescindible. La mayoría de nuestra población no necesitamos acercarnos a ella cuando está simplemente en la zona andina o zona amazónica. La migración ha hecho que dentro de nuestro país, dentro de nuestras ciudades, encontremos diversidad, una diversidad cultural, una diversidad antropológica notable. El Banco Mundial, en un estudio que siempre se suele citar, calcula que más del 40% de la población del país tiene raíces indígenas. Y cuando dice raíces indígenas, no se refiere solamente a este mestizaje que evidenciamos todos en nuestros rostros, sino se refiere a ese mestizaje cultural. ¿Quién de niño no ha tenido en alguna ocasión, de repente, un susto? ¿Quién de niño no ha sido tratado por alguno de estos males de ojo? ¿Y eso por qué? Porque somos mestizos culturalmente. Y mientras no aceptemos esa realidad y mientras no dispongamos que nuestros servicios de salud estén dotados de personas capacitadas en antropología y la salud, poco podremos hacer. Esta es lamentablemente nuestra realidad. En nuestro país hace poco hemos tenido un inicio de una reforma de salud. Esa reforma de salud no menciona ni una sola vez el tema de la interculturalidad. Paralelamente a ello se creó una política sectorial de salud intercultural que está allí esperando desde hace varios años el que alguna vez se convierta en un plan o se reglamente. Es decir, hay una actitud de mirar hacia el otro lado cada vez que hablamos de nuestra diversidad. Y esa es probablemente la raíz de muchos de los problemas que hoy en día vivimos. Por eso, vuelvo al punto de inicio, el que la revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, órgano oficial del Ministerio de Salud a través de nuestro Ministerio de Salud, y además en conjunción con la Academia Nacional de Medicina, que tiene por finalidad brindar consejo y sugerencias a los más altos niveles del gobierno sobre el tema de su competencia, han hecho una feliz elección en tocar este tema. Probablemente la revista que ustedes tienen en sus manos solamente les muestre una pequeña muestra del enorme abanico de temas que desde la antropología de la salud se pueden dedicar. Pero verán allí temas que van desde los históricos hasta los de la forma distinta de percibir la realidad de los niños, de los jóvenes, según el mundo andino, diferente a la nuestra. Y que ese tipo de temas explican gran parte de las discordancias que tenemos al enfrentarnos a la población. Este acierto, que sin embargo, creo yo que debería ser el inicio de un trabajo sostenido. Un trabajo sostenido que obligue
por ejemplo, ahora que estamos en un proceso de implementación de la ley universitaria, a que los estudios generales de son obligatorios en todas las carreras, se incorporen temas como una antropología de la salud a la ciencia de la salud, para que conozcamos por lo menos allí nuestra realidad, para que nos reconozcamos a nosotros mismos como parte de ese 40% o más de personas que tienen un mestizaje cultural, para que comprendamos, si es que no lo tenemos, no somos parte de un porcentaje, cómo lo tiene un porcentaje mayoritario en nuestro país, para que comprendamos que nuestras raíces, que han sido tratadas de cortar por 400 años de dominación europea, sin embargo siguen allí floreciendo en plena vigencia. Ese es el punto. Ese es el tema de la antropología en salud. Hoy en día, este tema es demasiado importante para la salud como para que solamente lo dejemos en manos, seguramente buenas manos, de los científicos sociales. Es necesario que las personas, que los profesionales de salud, nos apropiemos de un tema antropológico, porque si no tenemos ese complemento, nuestra labor sanitaria será siempre insuficiente e incompleta. Al ser yo no solamente un introductor al tema, y me he explayado más en los temas generales, quiero también señalar que en la revista se incluye no solamente un tema de simposio con varios temas interesantes, algunos hechos por científicos y otros hechos por médicos, sino también artículos especiales, incluso un artículo histórico que trata sobre el tema. Es probablemente el inicio, en algunos casos, de series de trabajos de los cuales se van a seguir desarrollando. Y por eso les invito a que continúen viendo en la revista que inicia a través de estos simposios y de estos temas de antropología de salud, temas que nos son de competencia para todos nosotros en nuestra práctica cotidiana. Muchas gracias.